todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia, esta plataforma de comunicación alternativa, y por supuesto agradecemos siempre por las pantallas de Avia Yala TV. El día de hoy tengo la suerte de que nos acompañen nuestras hermanas y compañeras también de la plataforma, Ceci Urquieta. ¿Cómo estás, Ceci? Tanita, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Cris. Hola, Tania. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí en La Resistencia TV. Y bueno, hemos tenido una semana bastante agitada, tenemos bastantes sorpresas, bastante debate, hay una tesis ideológica. Bueno, tenemos muchísimo por qué hablar esta semana. Así es, Cris, muy buenas noches, Ceci, muy buenas noches a todas y todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma, a través de Avia Yala Televisión. Como les decía Cecilia, tenemos mucho de qué hablar, muchos temas polémicos, muchas leyes inconstitucionales que se están empezando a presentar, tocando siempre intereses de algunos, entonces mucho de qué hablar. Bueno, así es, una semana interesante que hubo en nuestro país, donde hubieron diferentes eventos que marcaron la agenda política, agenda social, diferentes movilizaciones también que se han dado en la ciudad de La Paz, y bueno, por supuesto lo que pasó en Santa Cruz, un bochorno en su aniversario de la gesta libertaria de Santa Cruz, que por supuesto ha descolocado a muchos cruceños y cruceñas que se han decepcionado de la persona, de este nefasto personaje golpista que tienen como gobernador, quien es Luis Fernando Camacho. Dentro de lo que vimos esta semana, hemos visto cosas que llaman la atención y no se pueden dejar pasar. En el Consejo Municipal de La Paz, por ejemplo, hemos visto que se aprobó una ley municipal de construcciones que aprueba las construcciones y regulariza las ilegalidades. Esto sobre todo llama la atención cuando La Paz tiene casi el 100% del suelo con diferentes tipos de riesgos en la ciudad y por supuesto que ponen en peligro la vida de las personas. Y cada año vemos que acontecen diferentes deslizamientos y diferentes problemas por el tipo de suelo y construcciones que se construyen fuera de norma. Y por supuesto esto llama la atención a todas las personas que viven en la ciudad, porque en contraparte a esta realidad, el Consejo Municipal ha decidido, a iniciativa de un concejal llamado Pierre Chaín, ha decidido presentar este proyecto de ley que prácticamente legaliza todas las ilegalidades en la ciudad de La Paz. Y hemos hecho un análisis, una revisión de todos los artículos que componen esta ley municipal y por supuesto nos llama la atención, ¿no es así? Sí, la verdad es que esta ley tiene un trastorno político muy fuerte y también un trastorno jurídico, ¿no? En el término político llama mucho la atención que el movimiento al socialismo, la dirección departamental del movimiento al socialismo, sacó un comunicado diciendo que este proyecto de ley, este anteproyecto de ley municipal, no es un anteproyecto del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces ahí ha habido como que una discusión interna en el movimiento al socialismo. Ahí decimos, ¿por qué un representante del pueblo, un representante del movimiento al socialismo está motivando una ley que en realidad va a deslindar de responsabilidad a todo el nefasto gobierno municipal del señor Revilla? Es decir, todas las ilegalidades, irregularidades que han habido durante estos años van a estar zanjadas con esta nueva ley. Y va a permitir que durante un año, porque hasta el 2022, se siga construyendo en el margen de la ilegalidad. Entonces son cosas muy extremas, muy raras, ¿no? Ahí había una propuesta de que sí, efectivamente tenemos muchos compañeros, compañeras y el pueblo mismo que en su desesperación a veces construye fuera de la legalidad y tiene plazos para regularizar estos procesos, etcétera. Pero vemos que no han querido admitir que se delimite de alguna forma el alcance de la ley, ¿no? El alcance de la ley está desde una casa muy pequeña hasta edificios de 20, 30 pisos. O sea, ¿por qué los que tienen 20, 30 pisos van a seguir construyendo fuera de la norma? ¿Por qué vamos a seguir permitiendo que esto se agrande y que se dé carta blanca? En realidad, si esta ley se llega a aprobar como lo están anticipando, La Paz va a ser una tierra de nadie durante un año. O sea, durante un año todos construyan como quieran, no importan los planos, no importa la planimetría, no importa si se les ha pasado. O sea, todo, absolutamente todo va a ser regularizado. Entonces, esto sí tiene un trastorno político grave que beneficia ciertamente a algunas constructoras que ya se están identificando incluso con nombre y apellido de quiénes son esas constructoras, a quiénes realmente va a beneficiar, porque abrir un año más no tiene sentido. O sea, si algunas veces se han hecho normativas
normativas de regularización en el municipio y en otros municipios. Se han hecho pues por casos extremos, etcétera, pero hasta la fecha en la que se aprueba la ley, ¿no? No dándole un margen de un año más. Máximo el final de la gestión, un sería año más diciembre de para 2021, ¿no? Y haciendo algunas delimitaciones para que realmente beneficie pues a la gente que le hace falta, a la gente que realmente no ha tenido las condiciones para poder hacer estas construcciones. Sin embargo, vemos que esto no es así. Y por otro lado, tiene una inconstitucionalidad muy grande. Aquí Tanita también es abogada y hemos podido ver que esta ley, o sea, nuestra Constitución Política del Estado nos dice que los principios en los que nos tenemos que regir las y los funcionarios públicos, los servidores públicos, está en principio la legalidad. No podemos bajo ninguna circunstancia sacar leyes que per se son ilegales o que legitimen algo ilegal, ¿no? Como eso hay mucho análisis constitucional que seguramente se va a ir debatiendo en la semana, pero es un tema muy polémico, Cris, es un tema que nos atañe a todos los ciudadanos y ciudadanas de La Paz, porque realmente no vamos a tener una norma que regule las construcciones durante todo el 2022, o sea, ¿qué va a pasar para aquí adelante, no? Así es. Es como decía Ceci, Cris, y a todos los que nos están viendo, es legalizar lo ilegal, es aprovechar esta ley del cargo que ha tenido este concejal, de algunos negociados que ya se están presentando, ¿no? Y es aprovecharse, como bien lo manifestaba Ceci, para las empresas grandes va a ser muy bien, gracias, porque ellos van a poder construir cosas muy gigantes, fuera de norma, aprovechando el suelo y todo lo demás en todo un año. Ya están, ¿no? Ya están en eso, van a agarrarlo, van a tratar de normalizar, ¿no? Y esas son las cosas preocupantes, como Ceci nos decía, esta es una de las dos leyes que se están tratando a nivel nacional que están fuera de lo que es el marco constitucional. Entonces, ¿a qué nos estamos yendo? Si desde nuestros consejos municipales, desde nuestras asambleas departamentales, están queriendo ponerse leyes que no están en el marco de lo que ya establece la Constitución Política del Estado, ¿a dónde estamos yendo? ¿A una tierra de nadie? ¿A un caos? Entonces, son cosas que las vamos a ir analizando, las vamos a ir viendo y ya poquito a poco también vamos a ir viendo cuál ha sido la otra ley que están tratando de sacarla, ¿no? Ya contra esa ley se han presentado los recursos correspondientes, se está tratando de ver lo que se va a hacer para un poco zanjarlo. Así es, Tanita. Y bueno, para que la población también pueda hacer su propia evaluación de lo que es esta ley de regularización y legalización de construcciones en La Paz, va a estar colgada en las plataformas de la Resistencia Bolivia. Del análisis que hemos podido realizar, se han podido identificar diferentes puntos que, por supuesto, van en desmedro, sobre todo de las clases populares de La Paz. Quienes han recorrido los barrios de La Paz, las laderas, saben muy bien los problemas que tiene la población y sobre todo las clases más pobres de la ciudad. En La Paz lo que hacen falta son planimetrías, por ejemplo, para que las personas puedan acceder a servicios básicos. Hace falta que accedan a los catastros. Hace falta que el gobierno municipal empiece a atender de forma integral el tema de la gestión de riesgos en La Paz. Nosotros vemos que cada año la alcaldía municipal va y atiende la emergencia, pero hace muchos años, más de 10, casi 20 años, vemos que la alcaldía de La Paz no se ha preparado ni ha prevenido los deslizamientos, por ejemplo, en épocas de lluvia. Imagínense con esta ley de construcciones, cuando haya en época de lluvia y le dé la gana a una empresa constructora de forma irresponsable mantener las construcciones en edificios, hacer movimientos de suelo, bajo su responsabilidad, porque esta ley además establece como requisitos declaraciones juradas para que las personas que construyan o estas empresas constructoras asuman toda la responsabilidad penal y civil de cualquier cosa que pase con las construcciones. Asimismo, esta ley deslinda de toda responsabilidad al gobierno municipal por cualquier construcción en la ciudad de La Paz. Imagínense el riesgo para la vida de las personas que viven en La Paz. Imagínense la indefensión en que están quedando los ciudadanos y ciudadanas. Y eso me parece que no hay que dejarlo pasar. Por eso era importante conversar un poco de este tema el día de hoy, porque por supuesto con toda la agenda mediática que hubo en la semana, no le dieron la importancia que meritaba. No sé si al intento, siempre vemos que los medios hegemónicos también responden a una lógica y a un interés, y por supuesto eso también lo hemos identificado. Esta ley, por ejemplo, contempla en uno de sus artículos que los edificios que hayan construido en sus fachadas más de 10 pisos, en lugares donde, por ejemplo, por el tema de riesgo puedan construir solo 3 pisos, no importa, con esta ley no importa y lo pueden regularizar o los pueden legalizar. ¿Y a quién afecta esto? ¿Qué pasa si el día de mañana
a fin de año, en la próxima época de lluvia, se cae este edificio? ¿Qué pasa con esas familias? Claro, y Cris, y es un tema que no hace mucho, también lo habíamos visto dentro de la población, cuando una propietaria ha empezado a hacer las excavaciones para su casa sin la revisión correspondiente y han afectado a 5 casas aledañas, ¿no? Exacto. Y no te digo que es hace 2 semanas, cuando los vecinos de esta señora que estaba haciendo una construcción ilegal han tenido que abandonar su casa, han tenido que buscarse alquileres, han tenido que dejar en una desesperación todo lo que tenían, porque se han empezado a quebrar sus casas, ¿no? Claro. O sea, y ahora, si se aprueba esta ley, ¿qué va a pasar? No, ya está aprobada. Nada. Bravo, ¿no? Ya está aprobada y lista Entonces para hay que ver, promulgación ¿no del ve? alcalde. Hay que ver los recursos que se tendrán que plantear desde las instancias correspondientes para que esto no se dé. Y es una invitación a la población, a todos los que nos están escuchando, a ponernos críticos, a fiscalizar a quienes tendrían que fiscalizar Exacto. estas obras, sin ir más. También las obras de Revilla, sus últimas que ha dejado, ya están Con rajaduras. con rajaduras, ¿no? ¿Y quién va a asumir esa responsabilidad? Y lo que más duele es que son pues representantes del movimiento al socialismo los que han impulsado este proyecto normativo o ahora norma, ¿no? Pero ahí yo no sé si tengo... vemos el video, que ha sido como que una comitancia, ¿no? Estaban coludidos un concejal, identificado como ex subalcalde de la zona sur, Oscar Sogliano, y el concejal proponente de esta ley municipal. Veamos el video. Concejal Pierre, usted tiene que ser también honesto y decir que esa propuesta, usted también la ha trabajado con el concejal Sogliano, con propuestas del concejal Sogliano, pues. Usted también la ha trabajado con el concejal Sogliano, con propuestas del concejal Sogliano, pues. Hagamos una ley que sea en beneficio de la gente y que tenga obviamente todo el compromiso. Es hacer una ley que favorece al pueblo paceño. Lo aprobemos en grande, lo dejamos en mesa y vamos tratando en detalle artículo por artículo. Se quita, se saca, vuelve otro, el que sigue, y así sucesivamente. Existe una ley, tiene que ir a votación. Cuando se aprueba en grande, se va a su aprobación en detalle. Y cada artículo, si queremos cambiar, o que hay artículos buenos, todos vamos a estar de acuerdo en cambiarlos. O sea, así definitivamente. Pero cuando ya vamos al detalle, entonces ahora vamos a la votación en grande primero, si se aprueba o no, y vamos al detalle. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué usted tiene tanto interés en que sea su ley, la ley del concejal Pierre Chaín. Usted tiene que ser también honesto y decir que esa propuesta, usted también la ha trabajado con el concejal Sogliano, con propuestas del concejal Sogliano, pues. Bueno, muy grave lo que pasa en el Consejo Municipal y por supuesto desnuda intereses que están detrás de algunas acciones y se han develado esta semana. Hemos escuchado algunas propuestas que decían que bien, que es una ley que beneficia al pueblo, ¿no? Pero en ese sentido, si quiere beneficiar al pueblo con una ley que de alguna forma regularice o legalice algún tipo de construcciones, como bien dijo Ceci, el pueblo puede construir en las laderas 1 o 2 pisos, porque a partir de ahí va mejorando que su bañito, su cuartito, y eso lo hacen en una planta baja y en terrenos que son limitados. Entonces, si quisieran una ley realmente para el pueblo, háganla con esas limitaciones para beneficiar a la población de escasos recursos. El trasfondo de esto son los grandes empresarios, porque hemos visto que en La Paz han proliferado los condominios, las grandes edificaciones, las grandes construcciones en la zona sur, en Mayasa y en diferentes lugares. Y estos son negocios que mueven millones de dólares al año. ¿Sabes qué? El pueblo paceño, la ciudadanía paceña, hemos votado con mucha esperanza a nuestros concejales. Tenemos mucha esperanza y mucha fuerza para que ellos puedan seguir trabajando, pero este tipo de acciones que incluso se desprenden de la disciplina orgánica, porque nos está dando un ejemplo de que no le importa lo que diga la dirección departamental del MAS, por ejemplo, ¿no? A este concejal no le importa lo que diga toda su bancada, ¿no? Entonces incluso ha fraccionado su bancada. Entonces son cosas que a nosotros nos llaman la atención porque el pueblo ha votado por él, ¿no? Él no es propietario de su curul, ¿no? Nadie, ha sido el movimiento popular que ha confiado en él y que nosotros trabajamos pues en forma orgánica, ¿no? Así es. Sí, y esto deja mucho
que seguir evaluando, investigando y analizando. Ustedes saben que las redes sociales se vuelven a veces escenarios donde se exponen cosas que por supuesto hay que comprobar si son verídicas o no, pero esto va a dar mucho de qué hablar. Tengo entendido que esta semana se va a pronunciar la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y así diferentes organizaciones que, como decía en un principio, no han tomado conocimiento de la promulgación o de la aprobación de esta ley, que por supuesto va a afectar la vida diaria de los que viven en la ciudad de La Paz y va a beneficiar a las grandes constructoras y los grandes capitales de aquí hasta diciembre de 2022. Imagínense lo grave que es esta ley de construcciones. Tenemos más temas que analizar y que revisar de lo que pasó en esta semana. Esta ha sido muy grave y esto nos tomó un tiempo, no había que dejarlo pasar. Vamos a un corte y volvemos para seguir conversando de la agenda semanal en Bolivia. Volvemos con La Resistencia TV. Agradezco a todas las personas que cada domingo se contactan, se conectan con las redes sociales de La Resistencia Bolivia. Les hago recuerdo para que sigan también la plataforma y nos puedan mandar sus mensajitos. La Resistencia Bolivia en Facebook, La Resistencia Bolivia en Instagram, en Twitter. También tenemos los podcasts de los programas que están colgados en Spotify. Y por supuesto la página web, que es laresistencia.info, donde permanentemente estamos informando, haciendo frente a los medios hegemónicos de Bolivia que quieren informar lo que les da la gana en una línea política, y por supuesto tratamos de dar la verdad a la población para que hagan su propio análisis en esta pugna por el sentido común diario en Bolivia. Otros hechos interesantes en Bolivia que se dieron esta semana y que da continuidad a un proceso de justicia por el golpe de Estado, es la baja que se dio dentro de la justicia policial, por decirlo así, de este coronel Rivas. El coronel que era comandante departamental en Tarija y que se animó a levantar la voz durante el golpe de Estado de 2019 con un altavoz, con un megáfono, a decir que había que romper el orden constitucional del país. Este policía se atribuyó romper el gobierno constitucional de Bolivia, pero además incentivar y motivar a la movilización que llevó al golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué opinan sobre eso? Sí, lamentablemente la policía boliviana ha sido uno de los actores fundamentales para que se dé el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Ha sido uno de los actores que ha pedido la renuncia del entonces presidente Evo Morales y ha sido también uno de los que ha causado todo este malestar que ha sido el golpe de Estado. Entonces, es una buenísima señal para la ciudadanía. Yo lo veo como una señal muy, muy fuerte, muy buena desde el comando de la policía boliviana que esté tomando, porque estas son acciones administrativas en las cuales les están quitando su grado policial, ¿no? Les están quitando esa su autoridad policial a estas personas que han sido parte fundamental, que han accionado, que han tomado medidas subversivas, porque eso es lo que han sido acciones subversivas en determinados momentos, justamente en esos días críticos en los que se consolidaba el golpe de Estado. Han habido algunos policías que se han cortado la huipala y han habido policías que han gritado para que haya un desacatamiento social, para que haya una sublevación social en contra de un gobierno constitucional. Entonces es una señal muy fuerte la que está dando la policía boliviana en este momento a la ciudadanía. Es una señal de esperanza de que no va a volver a pasar esto. Es una enseñanza de que estos policías tienen que, su función fundamental es cautelar pues la constitución, la seguridad social en nuestro país, ¿no? Entonces es fundamental esto que está pasando. Me parece que es una señal muy muy buena y bueno, ¿no? Esperemos que se vaya identificando a otras personas que han hecho esto en diferentes ámbitos también, ¿no? No, así es, y como decía Ceci, esta es una señal que ya nos está dando la policía y también tiene que ser una continuidad para las nuevas acciones que se han tomado en contra de este tipo de situaciones, ¿no? Hemos visto que este policía, al igual que algunos otros, se han atribuido un rol que no le corresponde a la policía. Entendamos que la policía es un ente que no delibera, que no tendría que tener este tipo de posicionamiento. Si bien como persona tienes una libertad de pensamiento, una libertad de expresión, no la tienes cuando estás con un revestimiento, ¿no? Y en este caso, este policía estaba con un revestimiento policial de una institución que debería resguardar el orden, pero no lo ha hecho. Ha llamado a través de un grito que se ha atribuido un grupo ciudadano que ni siquiera les corresponde. Entendamos, este grito no ha surgido desde estos movimientos, ya tenía otra historia, otra
otro pasado, ¿no? Un poco más de lucha y todo eso, pero se lo han atribuido y el policía ha agarrado y él mismo sabía las consecuencias que iban a venir porque lo dice antes de gritar, ¿no? Sí, no sé si podemos ver el video. Sí, también. lo vamos a ver, ¿no? ¿Listo? Para que vean que él ya sabía que poco. esto Exacto. tenía unas consecuencias y que esto ahora no es represalia, sino es una consecuencia de lo que ha hecho. Exacto. A ver si no... La gente le pide al comandante, o más bien al coronel Rivas, quien ha salido en representación del Comando Departamental de Policías, motín policial. Es lo que le pide. Sin embargo, él ha indicado que la policía tiene que salir a trabajar. Escuchemos. A ver si no tengo consecuencias, pero algo que quiero decir. ¿Quién se rinde? ¿Quién se cansa? De nuevo. Con la xenofobia del coronel Rivas, quien ha salido a manifestar, están esperando la determinación de otros comandos departamentales para tomar una determinación. Ustedes han podido... Bueno, yo creo que a este policía le ha tocado rendirse, pero ante la justicia boliviana. Porque este tipo de acciones y este tipo de actos van en contra del orden constitucional del país, pero además en contra de la normativa interna de la policía boliviana. Por supuesto, como decía Ceci y Tania, la policía y las Fuerzas Armadas en Bolivia tienen el imperio de la ley y el uso de la fuerza. Y en quienes confiamos la seguridad interna del país, pero además la seguridad y la integridad y la soberanía del país, es en la policía boliviana y en las Fuerzas Armadas. Esto se suma a otros procesos donde han estado dando de baja a otros oficiales que han asumido el liderazgo, empezando por Yuri Calderón, por supuesto, pero dentro de la policía. Y lo que llama la atención es que hasta ahora en las Fuerzas Armadas no hayan estos procesos internos. Sí hay algunos detenidos por la justicia ordinaria, pero no por la justicia interna militar, ¿no? Que es algo que dentro del proceso de justicia debería empezar ya a dar resultados. Claro, y a mí me llama la atención, o sea, de que ahora él mismo, después de esta baja, se victimiza y dice, bueno, me están dando de baja por esto, no por corrupción, no por el otro. O sea, señor, le están dando de baja por el incumplimiento a sus propias normas, ¿no? Sí. Y él mismo, a momento de hacerlo, ha hecho un acto consciente, al igual que muchos. No sé si eran del grupo de los que estaban amarrados dentro del papá de alguno de los ahora autoridades, pero lo ha hecho, lo ha dicho conscientemente, que repita su video cada vez que salga a hablar, y no es una persecución política, no es una venganza, es un hecho que ha sido consciente. Él lo ha dicho antes de emitir su grito, lo ha dicho, o sea, no sé si esto traiga consecuencias porque sabe que eso no es un rol de la policía. Claro, y ahí están las consecuencias, ¿no? Ya están sus consecuencias, ¿no? Es que los motines policiales han sido nefastos, ¿no? O sea, los motines policiales han sido un acto de sublevación interna del Estado. Como bien decía Cristian, la policía es el ente que tiene el monopolio de la fuerza interna del país, de la seguridad interna de nuestro país. Y que sean ellos los que desconozcan abiertamente un rol constitucional, una jerarquía constitucional, es pues fatal. Esto es peor que cualquier acto de corrupción o de cualquier acto de cualquier tipo, ¿no? No quiero justificar ningún delito, no es eso, pero lo que han hecho estos policías es nefasto, y además en la categoría en la que ellos estaban, estamos hablando de policías que tenían un rango de alto rango, ¿no? Entonces, yo creo que esto para adelante tiene que servirnos como país, ¿no? Tiene que servirle a la misma fuerza policial. Si hay una recomendación muy puntual que hace la GIEI en su informe, es que necesitamos una revolución, un cambio dentro de la policía boliviana. Necesitamos, y las Fuerzas Armadas, necesitamos consolidar fuerza, consolidar confianza en nuestras fuerzas públicas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de actitudes, de acciones que está tomando el Comando General de la Policía, nos van a ayudar a eso, a que no vuelvan a pasar estos terribles actos, ¿no? Estos gravísimos actos que han pasado en nuestro país. También algo que ha caracterizado el golpe de Estado en Bolivia 2019 ha sido el ultraje a nuestros símbolos patrios. Ahí veíamos a estos coroneles que están pagando los delitos que han cometido por cortar la huipala del uniforme policial. Y eso es un ultraje a nuestros símbolos patrios. Pero también eso se ha sumado a las acciones que han asumido los líderes golpistas de 2019, que ahora están
escondidos en las gobernaciones y alcaldías del país. Y este es el caso de Luis Fernando Camacho, quien en Santa Cruz, en la efeméride de su gesta libertaria, se les dio primero por no poner la huipala como parte de las banderas del acto principal en la Plaza 24 de septiembre. El vicepresidente David Choquehuanca, al ver esta falta de nuestro símbolo patrio, decidió incorporar la huipala en el acto. Es así que cantando el himno, en la entonación del himno la hizo. Y bueno, posterior a eso se desató, se desenfrenó el fascismo que caracteriza a este movimiento, a Fernando Camacho y sus seguidores, que además los vemos como una especie de religión que al lado de él, después de que tenía sus palabras, se persignan como si estuviera hablando Jesucristo. Es un acto bochornoso y lamentable que hemos visto en Santa Cruz, y me parece que tenemos un video preparado, el cual lo podemos ver para entender un poco mejor a qué nos estamos refiriendo en este momento. La Sierra Capital de Santa Cruz en Bolivia. Este hecho sucedió en 1810 y la independencia se logró en 1825. Lo más relevante del suceso es que da pie para que empiece el proceso de independencia de Bolivia en el mismo año. Así es como la celebración marca un gran hito histórico para Bolivia en general. El alzamiento significó un proceso doloroso de más de 15 años de lucha, pero terminó en la consecución de la independencia. Como pueden observar, ya tenemos las autoridades presentes, como el presidente en ejercicio, David Choquehuanca. Bueno, ahí vemos lo que justamente relatábamos, lo que pasó en el acto del 24 de septiembre, que no quedan dudas que ha sido una afrenta a los símbolos patrios de nuestro país y que están además reconocidos en la Constitución Política del Estado. Sí, este 24 de septiembre ha tenido muchas aristas, ¿no? Lamentablemente. Yo estoy segura y yo conozco a muchas personas cruceñas que no piensan igual que estas personas, no piensan igual que Camacho. Por supuesto que no, Camacho que es nacido es lo peor de la sociedad. Y como él, yo estoy segura que hay muchas personas. Nuestra huipala no es solamente un símbolo patrio nuestro, nuestra huipala está trascendiendo América Latina. Nosotros que vemos en Colombia se está levantando, en Chile que están en una América, están apuntando a una América plurinacional, a un Estado plurinacional, en Brasil, en toda Latinoamérica, es un símbolo de liberación de los pueblos, nuestra huipala. Entonces tiene un significado mucho más allá incluso de lo que son nuestros pueblos indígenas, y su no reconocimiento o su ultraje, como hemos visto que ha pasado en Santa Cruz, pues es un tema es realmente un tema de bien interno que todavía está atravesando alguna parte de la sociedad de Santa Cruz con actos de fascismo y racismo, porque esto es una acción directa al sector mayoritario de nuestro país, que son nuestros pueblos y naciones indígenas, ¿no? Entonces es muy lamentable cómo Camacho en principio no le ha querido dar la palabra al entonces presidente en ejercicio David Choquehuanca, ¿no? Alegando que él solo lo había invitado para que lo escuchen a él, ¿no? Incluso sus mismos compatriotas, ¿no? Valverde hoy día le daba palo a Camacho porque decía ni siquiera ha nombrado los temas importantes que debería haber tomado el gobernador de Santa Cruz, ni siquiera diferenciaba lo que es una gesta libertaria con lo que es un aniversario. O sea, entre los mismos cruceños que tienen ahorita el monopolio del poder departamental y comunicacional están enfrentados. O sea, hay un enfrentamiento ya muy evidente. Pero lo que más duele son las imágenes que seguramente vamos a ver más adelante. Es como hemos vuelto al 2006, 2007. 2008.
2008, cuando a nuestros compañeros y compañeras que cruzaban la plaza y si vestían una pollera o si estaban vestidas de azul, les echaban con algo, los golpeaban, les daban con un palo. Y bueno, ha vuelto nuestra idea, nuestra imagen a esos días, a estos nefastos días donde veíamos que el racismo era permitido en las calles. Tal vez podemos ver el video que está en pantallas porque es indignante, pero además nos trae a la memoria justo lo que dice Ceci, de 2008, donde nuestros compañeros no podían transitar libremente en la plaza de Santa Cruz o en cualquier parte de la ciudad, que los apaleaban. ¿Podemos ir con el video, por favor? ¡Presenten! Yo quiero decirle algo, esto sí le va a gustar a los masistas. Oiga, señora, ¿qué le pasa? Abusiva, después dice que los cruceños somos igualitos. Nosotros somos democráticos. Con mi discurso, el acto se da por cerrado. Muy buenos días, felicidades Santa Cruz. Nosotros somos democráticos. El acto se da por cerrado. Masita de mierda. ¿Dónde está mi capa? Masita de mierda. ¡Saquen la huipana! ¡Es un insulto! Oiga, ¿qué pasa? Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero en lo personal, estas imágenes me traen dos sentimientos, ¿no? El primero, un sentimiento de orgullo al ver que nuestras autoridades nacionales están reivindicando lo que nos ha costado conseguir, el respeto por este símbolo, ¿no? Cuando el presidente en ejercicio de ese momento agarra y la iza, te llenas de orgullo, pero al mismo tiempo cuando ves todo el trasfondo de que ha sido una lucha desde que la organización de este evento, que no han querido ponerla por imponer sus caprichos y luego se ha tenido que hacer un uso de que el presidente tenga que pedirla en último momento porque al final no la quisieron poner, te llena de tristeza porque esto ha sido un continuum de otros actos, que son estos actos de discriminación y racismo que se han dado por sus autoridades departamentales, por la autoridad de su comité, ahora el presidente de su comité cívico. Si no se han visto también ese video en el que agarra cuando pasan nuestras autoridades, les da la espalda como Exacto. si fuéramos nosotros, algún tipo de personas raras, ajenas, pasan nuestras autoridades Los y les salvajes, tira como alcohol, nos ¿no? decían. Los salvajes, como él mismo nos dice, ¿no? Las bestias. Es indignante estas actitudes de estos representantes que lamentablemente agarran y hacen esos ademanes de echar alcohol cuando pasa nuestra gente, seguido de un discurso realmente que no ha tenido que ofrecer. Yo creo que al final el discurso de Camacho lo ha cerrado porque sabía que el discurso del vicepresidente, bueno, del presidente para ese momento, lo iba a opacar demasiado, porque lo único que ha dicho Camacho no ha sido un discurso al pueblo cruceño, que se merecía un discurso. No tenía obras. No tenía nada que decir nada que y lo entregar. único que ha hecho es una afrenta política en decir, esto va para los masistas. O sea, era un discurso de su gesta aniversaria que lo ha enfocado a un sector que no era el que correspondía. Si algún momento él quiere dirigirse a un grupo político, lo puede hacer en otro momento, pero lo ha hecho en un aniversario, ¿no? Esto les va a gustar a los masistas, que me quieren ver, que no me quieren ver, que quieren hacer, y diferentes frases que he utilizado, donde más de 20 minutos de discurso, y lo termina cerrando, cortando la palabra. Con todo el odio que claro, lo con caracteriza. todo el odio, y esto, ¿sabes qué genera? Genera como cuando en un, te pongo un ejemplo, como en un acto de fútbol, agarra y el capitán empieza una pelea, obvio que le van a seguir todos, ¿no? Él ha agarrado un discurso, lo ha cerrado de una manera
llena de odio, que ha envalentonado a la gente que estaba ahí, a sus algunos seguidores que tiene, que han empezado a hacer actos inconscientes, considero, que han empezado a bajar la huipala, la han empezado a querer deshacer, ¿no? Más bien ha habido un ciudadano que tal vez ha tomado un poco de conciencia, que la agarró, pero y después los otros actos, en seguir a nuestros compañeros porque vestían alguna ropa indígena originaria, a latigar, ¿no? Otra vuelta a esas imágenes, como decía Ceci, son las más lamentables, las que realmente nos duelen, porque ya estábamos en un momento superando esto, y que hagan nuevamente este tipo de actos, este tipo de escenas, tomando en cuenta que para recuperar esta democracia uno de los símbolos más importantes ha sido la huipala, es realmente que están queriendo hacer lo que Camacho dijo en último momento en una de sus declaraciones: voy a terminar lo que hemos empezado. Lo que nos está hablando de que el señor Camacho nuevamente quiere intentar un nuevo golpe de Estado. Se ha visto eso, ¿no? Totalmente. Eso, el discurso, el mensaje ha sido un mensaje de odio, ha sido un mensaje de desagravio a nuestros símbolos patrios, y lo que quiere Camacho es volver a ese sistema fascista, racista, que en algún momento ha tenido su aval. Pero señor Camacho, eso ya no se puede en Bolivia, ahora hay leyes, hay una ley que prohíbe y sanciona la discriminación y el racismo, ¿no? Entonces creo que con eso nos vamos a un corte y bueno, volvemos con otro tema aquí en La Resistencia TV. A propósito de este agravio que hicieron en Santa Cruz a nuestro símbolo patrio, a la huipala, el día de mañana, lunes, a las 10 de la mañana, se están convocando diferentes bloques, colectivos, organizaciones y también la Dirección Departamental del MAS y PCP en La Paz para realizar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. En este sentido, invitamos a toda la población también para que esté atenta y veamos si van a ser convocatorias a movilizaciones, porque por supuesto nos corresponde hacer actos de desagravio a este símbolo patrio que, como dijo Ceci, hoy, el día de hoy, por toda la lucha histórica y todo lo que ha logrado la revolución democrática y cultural en Bolivia, se está constituyendo en un símbolo de liberación no solamente en Bolivia o en la región, sino a nivel mundial. Lo hemos visto desde Francia, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile y en diferentes partes del mundo. Entonces, nuevamente los invitamos mañana a que estén atentos a las 10 de la mañana a esta conferencia de prensa. Así es, y bueno, a este acto de desagravio tan atroz que ha habido en Santa Cruz, ha habido respuesta obviamente de nuestro gobierno soberano, nuestro gobierno del pueblo, el gobierno popular. Ahí teníamos a la ministra Marianela Prado diciéndole en conferencia de prensa que Santa Cruz no es su hacienda y que él no es el patrón de Santa Cruz, ¿no? Y que en Santa Cruz existe un pueblo revolucionario y democrático. Entonces, vamos al video, por favor. Señor Camacho, Santa Cruz no es su hacienda, la Plaza 24 de septiembre no es su hacienda, ni usted es el patrón de las cruceñas y cruceños. La Plaza 24 de septiembre nos representa y es un espacio del pueblo cruceño, es un espacio que integra y es un espacio que cobija a bolivianas y bolivianos que también llegan de otros departamentos, orgullosas y orgullosos de sus raíces aymaras, hechos, orgullosas y orgullosos de su huipala. Realmente qué pena que usted no haya aprendido absolutamente nada de lo que es este símbolo patrio y de lo que es aprender a vivir en democracia. Atienda, señor Fernando Camacho, se lo dice una hermana cruceña y se lo dice en su rostro y de frente a todos los bolivianos y bolivianas. Santa Cruz no es su hacienda, Santa Cruz también es de todos los bolivianos y bolivianas, y por supuesto el respeto es lo que tiene que primar siempre en un país como el nuestro, donde hay la diversidad cultural. Han sido dos tipos las de respuesta que hemos tenido de parte de nuestro gobierno central. Una, las de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, el haber hecho énfasis también en estas palabras que decías, Cris, que esta no es la hacienda de Luis Fernando Camacho, que el pueblo cruceño también respeta los símbolos patrios reconocidos constitucionalmente. Y otra de las respuestas que hemos tenido ha sido la del ministro de Justicia, Iván Lima, que ha indicado que se va a seguir los procesos correspondientes
por dos temas. Por el agravio a nuestros símbolos patrios, que se va a identificar a quienes han sido los responsables de estas nefastas actitudes, y también que se va a identificar a quienes han sido los intelectuales o los que han querido hacer estos actos de discriminación y racismo, ¿no? Los que han promovido estos actos de discriminación y racismo, y ha identificado claramente de que inicialmente ha sido Rómulo Calvo uno de los principales autores y actores para empezar con estos actos. Entonces son las respuestas que el gobierno central tiene ante estos actos, que lamentablemente no hubiéramos querido como bolivianas y bolivianos se presente de esta manera el aniversario de un departamento que es tan importante. Hubiéramos querido que el aniversario se dé como se ha dado la apertura de la Fexpo Cruz, con el lindo discurso que ha dado el presidente Luis Arce al decir: tenemos todas estas obras, queremos que se siga realizando todo esto. Y es lo que le ha dolido a Luis Fernando Camacho, que el gobierno central tome la iniciativa en marcar lo que se está haciendo económicamente, lo que se está haciendo políticamente dentro del departamento de Santa Cruz, y que por el contrario ellos no hayan tenido esto, ¿no? Ha sido más buena la reacción que ha tenido el alcalde, que se ha resaltado también en el discurso de la ministra de la Presidencia, a la actitud que ha tomado el gobernador, que creo que es el único que no ha hecho nada. Ha manchado, ¿no?, su gesta libertaria, ha manchado un momento histórico de nuestro país. Estábamos volviendo después de estar un año sin democracia, y todas las gestas libertarias de este año han sido pues muy motivantes, muy emotivas, pero la de Santa Cruz ha estado manchada lamentablemente. Y hablando de leyes inconstitucionales, Santa Cruz otra vez nos sorprende con una ley totalmente inconstitucional, que también el ministro Lima ha anunciado que se van a tomar las medidas correspondientes. Estamos hablando de una ley de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, que ha dispuesto a través de una ley departamental escoger a autoridades del nivel nacional del Estado, escoger a la Defensora del Pueblo, escoger a ¿qué otras autoridades más? Al Tribunal de Justicia, al Procurador General del Estado. O sea, el departamento de Santa Cruz parece que sigue con estos afanes de separatismo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas dos palabras. O sea, existe el fascismo, racismo en Bolivia, y existen todavía estos afanes de separatismo en nuestro país. Esa ley es totalmente inconstitucional, no tiene razón de ser, no tiene un solo argumento técnico, legal, constitucional para que la pueda avalar. Entonces, obviamente que esto no es posible. Fernando Camacho tiene que entender que está dentro de un país plurinacional, está dentro de un Estado plurinacional, donde si bien él ha ganado las elecciones democráticamente, no se deslinda de responsabilidad penal, ni él ni su padre, por si acaso, porque también estos días han pasado actos muy importantes en contra de su padre, porque se han encontrado también delitos que él ha cometido y no ha podido salir del país. Eso seguramente vamos a ver más adelante. Claro, y esos delitos las ha cantado su propio hijo, ¿no? Es lo chistoso que ahora dice, es que lo quieren tomar como represalia a mi padre, pero cuando él no se da cuenta que hay un video en el que él indica de que su padre había amarrado con policías y militares de alto rango para el golpe de Estado, ¿no? O sea, su principal prueba se la dio su hijo, ¿no? O sea, creo que el papá debería decirle: no te enojes, no me vendas. Una huasca por bocón. Claro. No, pero tienen que saber que estas personas y todas las personas que han sido parte del Estado, del golpe de Estado, tarde o temprano van a tener una sanción, ¿no? Yo creo que la justicia a veces tarda pero llega, pero yo tengo esperanza de que van a tener una sanción por esos criminales actos que han cometido, ¿no? Bueno, sin duda, o sea, es indudable que ha sido indignante lo que ha pasado en Santa Cruz, y a veces no encontramos palabras para expresar un poco, al menos personalmente, la rabia que me da como cruceño que en nuestro aniversario no se anuncien obras, no se anuncie cómo desde Santa Cruz se va a apoyar la reactivación nacional, la reactivación económica, como cruceño veo la falta de gestión en salud. Parte de las propuestas de Camacho para ser gobernador era que para el 24 de septiembre iban a estar el 100% de personas vacunadas, algo que ha incumplido totalmente, pero además ha señalado que iba a crear, creo, 70,000 o 100,000 empleos, algo en lo que también ha fallado al departamento de Santa Cruz, y más temprano que tarde estoy seguro que los cruceños y cruceñas que creen en el Estado plurinacional de Bolivia le van a pasar la factura a este ciudadano con sus afanes golpistas, pero además separatistas, que afectan por supuesto al desarrollo del departamento. Y dentro de toda esta agenda mediática y política de la semana,
Para concluir también algo que es importante, pero además nos llena de orgullo y alegría, lo que ha pasado en Cochabamba, en el trópico cochabambino, en Laucaeña específicamente, donde se llevó adelante el 15º Congreso de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba. Ahí se aprobó un documento, diferentes documentos de las comisiones que se han instalado, pero hay uno que sobre todo resalta, que es la tesis de Laucaeña, que es un documento político que contiene muchas cosas y lo hemos podido revisar. Entonces, tal vez es que muy pertinente el momento en el que sale esta tesis ideológica y política de Laucaeña, ¿no? Así la han denominado las 6 federaciones del trópico. Las 6 federaciones del trópico han sido también un actor de resistencia fundamental en el golpe de Estado. Recordemos que las víctimas de Sacaba también son miembros de las 6 federaciones del trópico. Hay muertos, hay heridos que vienen de estas 6 federaciones del trópico que han sido un bastión de resistencia durante el golpe de Estado y siguen siendo. Son un ejemplo de disciplina orgánica, son un ejemplo de militancia política a través de su propia lógica, a través de su propia actividad, pero que han dado una señal para adelante. ¿Qué dice esta tesis política ideológica? Hace un análisis muy amplio de cómo ha sido la política en Bolivia, pero la política también mundial, cómo la crisis de la pandemia ha ahondado en la crisis estructural del capitulismo, ¿no? Es muy interesante, yo creo que deberíamos dar incluso un capítulo entero, un programa entero a alguien que haya estado en la comisión. A la tesis de Laucaeña y hacer una comparación con las otras tesis políticas que han habido. Pero esta tesis, en principio, nos hace un análisis de cómo el sistema capitalista está en decaída, cómo durante todos estos años han usado cierto tipo de artimañas el sistema capitalismo que se van repitiendo, ¿no? Como por ejemplo el hacer golpes de Estado en diferentes momentos de nuestra historia, el concentrar la riqueza en pocos, el concentrar la riqueza a través de empresas transnacionales, el quitar de la administración estatal a cualquier administración que puede haber de empresas productivas, que esto ha causado que muy pocas personas detenten la fuerza, detenten el poder y la economía a nivel mundial, y cómo durante todos estos años ha ido en declive este sistema capitalista. Como también ha habido una estrategia a nivel regional, hablando ya de Latinoamérica, para desvirtuar y desestabilizar los gobiernos democráticos populares, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Correa, del gobierno de Lula, el gobierno de los Kirchner y el gobierno, en nuestro caso, de ese entonces, del presidente Evo Morales, y que continúan. Que este sistema capitalista, a través de estos mecanismos de desestabilización, no solamente se han dado en ese entonces, sino se van modernizando, van cambiando en algunas cosas en su estrategia, pero continúan. Y nos llama a que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, en nuestros principios revolucionarios, anticapitalistas, antiimperialistas, y que sigamos adelante en un desarrollo progresivo, pero siempre desde nuestros pueblos, ¿no? Entonces es una tesis súper interesante, súper linda, que deberíamos seguir analizando. Sí, como dices, hay que dedicarle un programa entero porque hay muchos aspectos que hay que resaltar. Por ejemplo, reivindica al movimiento cocalero como la vanguardia de este movimiento popular de la defensa del proceso, pero además como la vanguardia política del país, y desde ahí también se plantea la América plurinacional como un objetivo para la región a donde debemos apuntar. Pero además incluye principios revolucionarios y nos habla de cómo debe ser el revolucionario, los principios éticos que rigen a los revolucionarios y en este caso a los cocaleros, que en lo personal les doy la razón. Han sido la vanguardia y la garantía de tener un gobierno popular como Evo Morales en su momento, ¿no? Con esto llegamos al fin, hermanas. Con el compromiso de que el próximo programa lo dediquemos a la tesis de Laucaeña, un programa muy interesante. Quiero por favor aprovechar también un saludo hasta Cochabamba y aquí en La Paz a Matías y Lucas, que están de cumpleaños esta semana. Y a ellos todo el amor, todo el cariño, feliz cumpleaños. Gracias por acompañarnos el día de hoy y cada domingo como siempre. Hasta el próximo domingo y la Huipala se respeta. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de